¿Qué tal? ¿Cómo están alumnas y alumnos de la maestría en educación superior? Pues me da mucho gusto darles la bienvenida a este curso de evaluación institucional en casi ya al término de su maestría en educación superior. Pues me da, además de mucho gusto, como ya les decía, me parece que esta materia que vamos a revisar juntos, de que vamos a compartir a lo largo de estas 5 sesiones, pues es una materia muy interesante y que a mí personalmente me gusta mucho porque concentra de manera muy puntual todo aquello que ustedes han aprendido y les da la posibilidad de integrarse muy rápidamente a un esquema diferente, una manera, pues digamos, mucho más proactiva de poder ver lo que está sucediendo en una institución educativa, sobre todo a partir de la visión de evaluar, que siempre es un tema muy interesante. Pues me gustaría en primer lugar fijar algunas reglas para este curso, señalarles que los documentos para acreditar su materia están puestos todos en la plataforma, con las temporalidades que ahí también están señaladas en el calendario. Destacar también pues que es muy importante que ustedes se esmeren en cada uno de los trabajos y las preguntas que les estaré realizando, porque bueno, pues estamos ya hablando de la conclusión de su posgrado y a mí me parece que la satisfacción que les debe dar este curso debe ser el haber desarrollado con la mayor de las precisiones y profesionalismos cada uno de los documentos y actividades que vamos a estar trabajando. Para mí eso es muy importante. Valoraré desde luego el esfuerzo de todas y cada uno de ustedes, de manera que podamos evaluarlos sin la presión de una calificación, sin la necesidad imperiosa de estar eh, calificando cuantitativamente sus esfuerzos. Les reitero que haremos un esfuerzo porque esto salga muy bien y creo que ustedes podrán trabajarlo de manera muy adecuada. Creo que con algunos de ustedes ya había coincidido en alguna materia. De ser así, pues qué gusto que nos volvamos a encontrar, y si no es así, bueno, pues sean bienvenidos todos a este curso que creo que desarrollaremos en las mejores condiciones. Vamos a empezar entonces a entrar en materia. ¿Qué es la evaluación institucional? ¿De qué estamos hablando y por qué es importante en la formación de ustedes como profesionales de la educación superior? Bueno, pues porque sin duda evaluar es una de las principales funciones que tiene la educación. La educación evalúa los conocimientos de los alumnos, de los profesores, para construir a partir de ello una serie de indicadores que permiten su mejora. Pero vamos a ser un poco más específicos en el tema de las instituciones educativas. Cuando hablamos de evaluar una institución educativa o una evaluación institucional, es muy importante entender que cada institución, por la diversidad y la enorme cantidad de instituciones que hay, pues tienen condiciones diferentes. Es decir, evaluar una institución educativa de educación superior particularmente puede estar enfocado en varios sentidos y lo iremos desarrollando a lo largo de nuestro curso, pero es fundamental entender el contexto en el que cada una de las instituciones se desarrollan para entender cómo la evaluación que podamos lograr sobre cada institución es un paso muy importante para mejorar la calidad de la educación, identificar las áreas de mejora que ésta tiene y sobre todo, y cuando hablamos de educación pública, promover una sensata y objetiva rendición de cuentas. ¿A qué me refiero con mejorar la calidad de la educación? Bueno, hemos escuchado a lo largo de muchos años, y ustedes seguramente han sido tanto testigos como objeto de estos señalamientos de mejorar la calidad de la educación. ¿Qué entendemos por calidad en la educación? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que las instituciones se consideren de calidad? Lo iremos desarrollando, iremos viendo un poco más adelante algunos detalles. Sin embargo, la calidad de la educación implica, al menos desde mi particular punto de vista, que la educación cumpla con el proceso de integrar a las personas al contexto laboral, pero sobre todo, y lo que para mí es más importante, que contribuya a la generación de una mejor sociedad con la construcción de mejores personas. Es decir, una institución que no contribuye a la sociedad mejorando la calidad de las personas que se integran es, es poco útil. En cambio, las instituciones que así lo hacen, pues sin duda colaboran en mucho y pueden considerarse unas instituciones educativas de calidad, aunque veremos que en este contexto hay una serie de factores a considerar y a evaluar que se han definido previamente para entender esto. ¿Qué es una área de mejora? También es algo muy importante, es decir, qué es aquello que no estamos haciendo bien, y aquí parte justamente de la interacción de esta semana que les he pedido para encuadrar en nuestro curso, tiene que ver con eso. Ustedes identifican hoy cómo está la educación superior en nuestro país, cómo se sienten con la educación que están recibiendo,
cómo se sienten cuando comparan lo que ustedes están aprendiendo con lo que otras personas del mismo ramo están desarrollando en otras instituciones. Hay una diferencia sustancial entre lo que ustedes aprenden en la educación pública o lo que aprendieron si es que alguien hizo educación pública, lo que han aprendido en la educación privada. ¿Dónde estamos parados en este esquema? Eso es muy importante. También me parece que es destacable que ustedes analicen para el contexto de la pregunta que tienen que responder el día de hoy, cómo vislumbran hacia los siguientes años la educación superior y cómo creen que tengamos, más bien, cuáles son los puntos en los que tendríamos que mejorar de lo que no estamos haciendo. Les pongo unos ítems ahí muy puntuales. Este ejercicio que tenemos hoy nosotros de poder desarrollar educación superior de posgrado a distancia era impensable hace 5 años. Es decir, había algunos esfuerzos aislados por algunas materias, había algunos esfuerzos aislados por la educación a distancia. En Europa ya estaban muy avanzados, pero en América Latina y en particular en México estábamos muy lejos de estos modelos. Hoy estos modelos son innovadores, aunque no nuevos, pero sí corresponden un acto disruptivo dentro del esquema tradicional de la educación superior en México. ¿Qué fue lo que vino a cambiar? Pues sin duda la pandemia. La pandemia que vivimos en 2020 y 2021 cambió radicalmente la manera en la que nos relacionamos en el ámbito educativo, y eso yo creo que es muy importante. Entonces, piensen ustedes y véanlo. Todos los modelos educativos de educación superior están listos para poderse desarrollar a partir de esos contextos de no interacción o de no presencialidad o de interacción a través de los esquemas virtuales que siguen las plataformas de educación, de administración de los contenidos para la educación. Hay muchas cosas que platicar en ese sentido y las iremos desarrollando un poco más adelante. Y en ese sentido, el tercer punto de la importancia de la evaluación institucional que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la rendición de cuentas. Al final, tanto en el sector público como en el sector privado, hay alguien que desarrolla inversión para que la educación suceda. Es decir, ustedes, alguien paga por ustedes o ustedes mismos forman parte del financiamiento de su propia educación. ¿Están recibiendo aquello por lo que están pagando? Es decir, ¿ustedes reciben en la misma proporción en la que cooperan? Y vámonos a algo todavía más extremo. Cuando hablamos de educación superior pública, la educación pública que recibe ingresos del dinero público de los contribuyentes, incluso de aquellos que no estudian, incluso de aquellos que no se benefician, rinde los resultados que esperamos. Es decir, el dinero que los países, particularmente México, invierte en educación, rinde las cuentas que debería rendir, da los resultados que quiere decir que debería entregar. Es decir, la educación está retribuyéndole a la sociedad en la misma proporción en la que recibe recursos, o quizá los recursos que recibe sean muy pocos y por eso tengamos una educación de una calidad eficiente, o quizá esté proporcionando mucho más resultados del dinero que recibe, y habrá que reconocer entonces cuáles son los mecanismos que están dinamizando este ejercicio. Por eso es muy importante e iremos desarrollando a lo largo de nuestro curso algunas de estas cuestiones. También el segundo punto que quiero destacar para podernos ir introduciendo y haciendo un encuadre respecto de nuestra materia es que la evaluación institucional no se limita nada más a ver cuántos pasan o cuántos no pasan. Es decir, no podemos medir la calidad de la educación por los resultados académicos. Y les pongo un ejemplo muy claro. Las universidades nuevas que han promovido en el gobierno federal, las universidades del bienestar, Benito Juárez del Bienestar, cual sea la denominación que tengan, ¿cuántos titulados tienen? ¿Cuánta investigación han generado? ¿Cómo han aportado a la resolución de problemas? Y regresamos al punto de arriba, ¿cuánto dinero han recibido? Es decir, ¿podemos medir la calidad de la educación por sus resultados académicos? ¿Por la cantidad de titulados que tienen? ¿Por las capacidades que estos obtienen? Habrá que ser muy puntuales y entender que la evaluación educativa y la evaluación de instituciones educativas de calidad es un enfoque mucho más amplio. Yo diría casi un enfoque holístico. Es decir, también debemos de revisar la gestión, la manera en la que fluyen los recursos, la manera en la que administran a su personal académico, la manera en la que planean su diseño curricular, la manera en la que el currículum responde a las necesidades del sector poblacional para que está dirigido. Hay muchísimas cosas que revisar. También la satisfacción de los estudiantes. Y aquí hago una pausa porque me parece que es algo que a ustedes les va a llegar mucho a la conciencia. Ustedes están recibiendo por lo que están pagando los conocimientos que van a necesitar cuando se integran al mercado laboral. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda,
se sienten satisfechos con lo que están aprendiendo, es decir, han aprendido lo suficiente en proporción a lo que esperaban cuando iniciaron su posgrado. Esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos, incluso desde todos los niveles, no solamente en el posgrado. ¿Estoy siendo el abogado, el contador, el administrador, el arquitecto, el ingeniero, el biólogo, el odontólogo por el que pagué? Es decir, me siento satisfecho independientemente de la retribución económica que cada una de las profesiones tenga. Vale la pena destacar, ¿estamos en la misma condición? Es decir, ¿hay satisfacción por parte de los estudiantes? Porque, ojo, cuando esto no sucede, generamos una cadena de condiciones muy interesante. Porque cuando el estudiante no está satisfecho, difícilmente desempeña su labor en algo de lo que le gusta. Y entonces una inversión pública o una inversión privada resulta que no tiene el ejercicio que se espera. Es decir, evaluar implica un proceso integral que nos permita comprender tanto la realidad de las instituciones, la realidad de los alumnos y el impacto social que cada una de estas profesiones y estas condiciones tiene. Algo más que vamos a ver en nuestro curso tiene que ver también con los métodos y herramientas con los que se pueden evaluar las instituciones educativas. Es decir, no se evalúa solamente por percepción, se puede evaluar con muchos mecanismos de recolección de datos que pueden ir desde las encuestas, el análisis de los datos ya existentes, entrevistas, observaciones, aplicación de mejores prácticas, en fin, muchas de estas herramientas nos van a permitir como evaluadores entender dónde está parada una institución o cuál es el futuro que tiene una institución. Les decía, tómenlo, ejemplifiquen con algo y vean. La institución donde ustedes hicieron su licenciatura muy probablemente fue nuestra misma Universidad UEM o quizá alguna otra, o donde hicieron su preparatoria. Vámonos todos a la preparatoria y díganme, ¿alguna vez les hablaron para saber cómo les iba en la licenciatura? ¿Alguna vez se preocuparon por ustedes para saber si habían entrado a la universidad? ¿Si tomaron la universidad pública? ¿Si tomaron la universidad privada? Es decir, ¿hubo un seguimiento a sus egresados? ¿Quién compila esa información? ¿Dónde está? ¿Qué uso se le da? ¿Se retroalimenta la institución? Esas son unas de las múltiples herramientas que vamos a entender y que vamos a poder utilizar para desarrollar un proyecto de evaluación institucional muy, muy interesante. También hay algo que es importante que conozcamos en materia de evaluación institucional. ¿Para qué nos sirve evaluar? De fondo, más allá de entender y de lograr una rendición efectiva de cuentas, ¿para qué nos sirve la evaluación? No solamente en materia educativa, sino en todas las materias. Y creo que es algo que hacemos recurrentemente en muchas de las actividades de nuestra vida. Evaluamos para mejorar. Eso es muy importante y yo creo que es una de las claves que deberíamos entender. Solamente se puede mejorar aquello que se puede medir. Y aquello que se puede medir y se puede evaluar es aquello que tiene un mejor sentido. Es decir, evaluar no es un evento único. No reviso algo una vez para ver si funciona y no lo vuelvo a hacer. Es decir, la evaluación es un ciclo. Es un ciclo que se repite periódicamente porque entendamos que en materia educativa a lo que estamos sujetos es a una transición de personas que nunca son las mismas. Me gustaría que en las siguientes intervenciones y en la intervención que hagan ustedes a la respuesta de la pregunta detonadora del foro de esta semana, me puedan contar a qué se dedican. Me gustaría saber porque eso me permitiría también realizar un mejor ejercicio de exposición para poder entender que si por ejemplo alguno de ustedes desarrolla su actividad en el ámbito educativo, me entenderá perfectamente cuando le digo que el ciclo de mejora contempla muchas veces el cambio de algunas variables. Las generaciones nunca son iguales, siempre hablamos de personas diferentes, siempre hablamos de condiciones diferentes, es decir, las personas que están sujetas al mismo proceso educativo, en la misma educación, pero en diferente tiempo, siempre tienen resultados diferentes. Es decir, tenemos que entender, y desde la óptica del evaluador, desde la óptica de la evaluación institucional, entender cuáles son las variables que van a tener una mayor diferenciación y cuáles son las condiciones que debemos mantener constantes, como el flujo de recursos, el mejoramiento de las instalaciones, todas esas cosas que deben mantenerse y también todas aquellas que deben permanecer intactas. Y finalmente, ¿por qué es importante mejorar? ¿Por qué es importante que las instituciones se sometan periódicamente a ciclos y a procesos de evaluación? Bueno, pues porque eso trae beneficios. Es decir, los beneficios de una efectiva y correcta evaluación institucional aumentan la calidad, ya lo veíamos, nos permite mejorar, también nos permite optimizar los recursos y también nos permite algo que es muy importante en materia educativa, fortalecer la reputación de las instituciones. Es decir, hay instituciones que más allá de sus condiciones económicas representan un estándar, una referencia, una mejor práctica
de Educación, y eso es muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que acreditar no solamente para con nuestros clientes directos, nuestros maestros, nuestros alumnos, sino con la sociedad. Y les pongo ejemplos muy claros que sobre este punto se desarrollan. Si yo les pregunto cuáles son las mejores universidades del mundo, podríamos discutir algunos aspectos, pero muchos dirían Harvard, Cambridge, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Oxford, algunas de esas instituciones. ¿Cómo creen que han construido su prestigio? ¿Cómo piensan ustedes que han desarrollado ese ranking? En México, pues evidentemente la UNAM, el Politécnico, el TEC de Monterrey, la misma Universidad Autónoma del Estado de México, tienen una medición, y eso es muy común, y les permite, en las mejores condiciones, a las universidades mejor ranqueadas generar el acceso a recursos que puedan obtener financiamientos, que las empresas, los desarrolladores de tecnología volteen a verlas para buscar solución a determinados problemas. Es decir, hay muchos beneficios. Si yo les pregunto, ¿quieren estudiar en una institución que no está reconocida por su calidad o una institución que sí está reconocida por su calidad? Hay muchos ejercicios, muchas condiciones que nos van a permitir ir valorando y tomando decisiones sobre la marcha, pero sí me parece muy importante que entiendan que evaluar es siempre un acto de beneficio. Si pudiéramos recapitular estos 5 puntos que me parecen que son los que dan el marco completo a nuestro curso, hay que reconocer la importancia de la evaluación institucional, fundamentalmente porque mejora la calidad, nos permite identificar las áreas de mejora y además, en el caso de la educación pública, también facilita la rendición de cuentas. Segundo, evaluar es un acto integral, un acto casi holístico, que no solamente se puede enfocar en aspectos de resultados académicos, sino también la gestión, la planificación estratégica, la satisfacción de los estudiantes, el nivel de los profesores y el impacto que cada uno de ellos tiene en la sociedad. ¿Cómo evaluar? Sería la siguiente pregunta. Bueno, pues hay diferentes métodos que van desde las entrevistas, las encuestas, el análisis de datos, la identificación de mejores prácticas, y todo eso procesado en la visión del evaluador nos permite definir estándares para acreditar ciertas cosas. Siguiente punto, evaluar es un ciclo de mejora. No es algo que se haga una vez y se deje de hacer, por el contrario, requiere un proceso constante, planificado en el tiempo, que nos permite identificar ciertas cosas que deben preservarse y otras que deben mejorarse. Y finalmente, evaluar siempre tiene un beneficio. Evaluamos, medimos para poder mejorar. Y dentro de los múltiples beneficios que tiene la evaluación es incluso el establecimiento de rankings, el establecimiento de puntos a mejorar y desde luego mejorar la satisfacción de las partes interesadas y también desarrollar un mejor proceso de inversión en materia educativa. Como pueden ver, evaluar es una tarea muy interesante. Evaluar instituciones educativas se convierte en un proceso muy complejo, pero muy interesante, y que además le da a quienes nos dedicamos a los temas de educación la posibilidad de tener una visión integral sobre una institución y después identificar a partir de ello y de ella mejores prácticas para irlas llevando a otros aspectos. Por eso me parece que es muy importante que podamos revisar con detenimiento lo que nuestro curso nos va a brindar, y también me gustaría que revisáramos, y con esto estaría ya prácticamente por cerrar este video del día de hoy, me gustaría que ustedes revisaran y a partir de esto pudieran ustedes permitirme sus respuestas sobre esto. Desde su punto de vista, ¿qué aspectos resultan más importantes para efectos de medir el impacto de la educación social en la educación superior en México? Es decir, ¿qué tendríamos que revisar desde el punto de vista de una evaluación ahorita meramente teórica? ¿Cómo sabríamos que la educación superior en México está funcionando? ¿Qué tendremos que medir? ¿Cuánto ganan los egresados de determinadas carreras? ¿Cómo han cambiado su realidad? ¿Cómo ha mejorado la calidad de vida de esas personas? ¿O cómo dentro de la sociedad esos profesionistas están teniendo un reconocimiento? Les pongo un ejemplo y creo que con esto estaríamos ya prácticamente cerrando nuestro video. Todos vivimos la pandemia de COVID-19 y vimos la importancia de ciertos profesionistas, de ciertas profesiones. Quizá recuperamos, y los que nos dedicamos a la docencia, pudimos ver la importancia que tienen los docentes. Y si no, pregúntenle a las mamás y a los papás que tuvieron que quedarse con sus hijos llevando la educación en línea detrás de una computadora en su casa. Más de uno abortó la misión, es decir, dijeron, yo no puedo con esto, ahí está el chamaco, y que no importa si pierde el año. ¿Qué pasó?
Imagínense a los docentes que tienen que convivir todos los días con 25 o 30 niñas y niños. Y los tienen todo el día. Y no los pueden ni siquiera tocar porque no son sus hijos. Y en cambio hubo papás desesperados por tener 8 meses a sus hijos encerrados. Entonces fue todo un problema. ¿Qué valor tiene hoy la actividad docente? ¿Qué valor tiene hoy los médicos? ¿Qué valor tienen hoy las enfermeras? ¿Qué valor tienen hoy los recolectores de basura? ¿Y dónde está la educación superior en eso? ¿Estábamos preparados para estos efectos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué tendríamos que medir para saber, de cara a las siguientes condiciones que puede enfrentar nuestra sociedad, para saber en dónde tenemos que trabajar? Yo creo, sin un ánimo apocalíptico, que la pandemia de COVID es una de las 3 o 4 crisis que a esta generación nos va a tocar vivir. Ya vivimos esta pandemia de carácter biológica. Yo creo que si no hacemos algo muy pronto tendremos que vivir una situación de carácter ambiental. Viviremos una crisis ambiental muy probablemente por falta de agua, y eso derivará también una crisis social, y muy probablemente también nos toque vivir una crisis informática. Imagínense qué va a pasar si un día nos despertamos sin internet. Va a ser una de las peores crisis que tengamos que ver, y quizá la crisis climática vaya a repercutir en todas estas condiciones, y estoy seguro que si la educación no evoluciona al ritmo que requiere y no logramos adaptar que la educación siga siendo una columna que sostiene el funcionamiento social, habrá muchas cosas interesantes que entender. Les dejo esa pregunta para que podamos ir intercambiando. Les reitero que es muy importante que a la hora de responder su pregunta me expliquen a qué se dedican, ahí en unas cuantas líneas, para que yo también pueda saber y entonces desarrollar mejores exposiciones en afán de que les sean más memorables y podamos seguir trabajando adecuadamente. Yo les agradezco el tiempo que le dedicaron a esta sesión, y estaré siempre a las órdenes procurando responder las preguntas e inquietudes que vayamos teniendo. Nos vemos la siguiente semana y nos escuchamos en el podcast el día jueves. Muchas gracias.